¿Qué fue, mi gente? Es John Akwabi. En esta oportunidad voy a estar reaccionando a la entrevista más reciente de María Corina Machado con Donald Trump Jr., una entrevista en inglés. Yo les había pedido en Twitter si ustedes preferían ver la reacción con la versión doblada del español o con subtítulos en pantalla, y prácticamente todos dijeron con subtítulos. Estoy de acuerdo porque las versiones dobladas al español que yo he visto en YouTube son una basura, ¿ok? Deja por fuera básicamente la mitad de la entrevista, la mitad de lo que se dice. Así que voy a estar mostrando la versión en inglés con los subtítulos en pantalla. Vamos a ver. Mucha gente en Twitter está diciendo que esta es la mejor entrevista que ha dado María Corina Machado. Aunque bueno, eso obviamente es como decir el enano más alto, ¿verdad? Pero vamos a ver si realmente es una buena entrevista, ¿no? Ahora, esta vez vine preparado como lo estaba Edmundo González en la entrevista junto a María Corina. Busqué la taza de café más grande que puede conseguir, es esta, ¿ok? Así que por lo menos estoy preparado. Ahora, desafortunadamente para mí todavía el dinero de USAID a mí no me ha llegado, entonces yo no tengo plata para comprar la tecnología que tenía la taza de Edmundo González, que se llena por sí sola una vez que se ha acabado lo que estaba por dentro. Que por cierto, mucha gente está diciendo Aquaviva. Te dijiste que había café allá adentro lo que había es una etiqueta azul, ¿ok? No sé, aquí definitivamente en esta sí hay café. Son las 7:30 de la mañana, aunque bueno, quizás hubiese sido más entretenido si aquí también hubiese una etiqueta azul. Quizás me pudiese haber calado esta entrevista con mayor facilidad, quizás para la próxima. Pero que estamos haciendo la reacción a tempranas horas de la mañana, vamos a arrancar de una buena vez, ¿ok? Furious tyranny. Venezuela has been hijacked by a gang that is connected to drug cartels and to the enemies of the United States, such as Iran, Hezbollah, Hamas, China, and so on. Ok, ok. Miren, no he visto nada de esta entrevista, ni un fragmento, ni un segmento, nada. Ya puedo casi asegurar lo que se viene. Y eso es que María Corina Machado va a vender la idea de que Venezuela es la amenaza a la seguridad más grande del mundo para los Estados Unidos. Ella abre y dice, el régimen chavista tiene conexiones con Irán, Hezbollah, China, quizás estaba a punto de decir Rusia, pero después recuerda que ahora Donald Trump y Putin al parecer son amigos, entonces este Hezbollah jamás. Entonces, ok, vamos a ver. Maduro has taken over by force, even though, as you said, it was a landslide victory. We humiliated the regime under their own extreme unfair conditions, and he took out all the facades. So the reality here is we are facing a criminal system. This is not a political crisis. This has to be addressed as a law enforcement dynamic. But we have a huge opportunity to transform Venezuela in front of us because the regime is weaker than ever done. Yeah, it seems like it. I always say for us here in America, obviously. Por cierto, el régimen está más débil que nunca. Inserte la compilación que yo puse en Twitter unos días atrás de María Corina Machado diciendo exactamente lo mismo, año tras año, desde hace más de 10 años, ¿ok? Que el régimen está más débil que nunca. What you've gone through is an even more extreme version, but, you were on a no-fly list. They did that to Tulsi Gabbard, who's now in the cabinet. Obviously, the lawfare, they've done that to myself, my father, my family, and so many Americans. For so long, it got so ridiculous that it seems, finally the American people understood what was happening. They were able to see through the propaganda that I'm sure was done through, regime media, which I think is frankly quite similar here in America. And eventually the people were able to take over. What do you think can happen in Venezuela? Is that control slipping? The people are obviously understanding it based on the vote tallies. But when they don't get what they clearly voted for, how long can the regime hang on for? Well, the only thing the regime has left is arms and repression and lies, and certainly money that flows from... Lo único que tiene el régimen son las armas, el dinero, la manipulación, las mentiras. Tremendo, María, tremendo. Dale. Lo único que tienen es eso. Lo único que tienen es todo lo que a nosotros nos hace falta, ¿ok? Las armas, el dinero. Increíble. Miren, he criticado a María Corina Machado por decir exactamente lo mismo tantas veces en las últimas semanas y lo sigue repitiendo. No entiendo cómo es que no se da cuenta de lo poco útil para su agenda y para la promoción de la misma, ¿ok? El decir solamente tienen todas estas cosas cuando esas son todas las cosas que necesita cualquier persona para poder aferrarse al poder.
Si tú controlas todas las armas y controlas el dinero y controlas el aparato del poder de un Estado, tú en efecto eres quien va a permanecer en el poder. Entonces, María, mira, escucha esto como un consejo, ¿vale? Deja de decir que solamente tienen las armas. Es una cosa ridícula. Pero ok, por cierto, miren, mientras estoy viendo a Don Junior, ok, yo voy a mostrarle. Dígame que Don Junior no parece uno de esos perritos de pradera. Miren. Dígame que no parece un perrito de pradera Donald Trump Jr. Bueno, vamos a ver. Criminal activities such as drug trafficking, gold smuggling, laundering of millions of dollars, and some resources that come from very obscure oil licenses. And this is resources that are not used for schools or hospitals. This is used for repression and for a huge propaganda campaign and structure such as the one we mentioned. But Maduro has lost total support. I mean, if the elections had been, simply slightest competitive, it would have ended 90-10, not 70-30. But the regime has also lost the support of the military, and this is very important. Ya va, ¿qué? María Corina Machado dice, si las elecciones hubiesen sido siquiera mínimamente competitivas, hubiesen resultado 90-10 y no 70-30. Pero creo que utilizaste mal la palabra. Si hubiese sido competitivo, significa que hubiese habido más cercanía entre ambos bandos. Entonces creo que María Corina Machado lo que quería decir es que si las elecciones hubiesen sido más libres, más justas y que obviamente hubiésemos podido participar de quererlo los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, claro, esto lo he dicho yo muchas veces, el resultado hubiese sido mucho más cercano justamente a ese 90-10. Y por cierto, esto es algo que va en contra, María, de lo que dice tu propia jefa de campaña, ¿cómo que se llama? Magali Meda, si no me equivoco. Creo que se llama Magali Meda, ¿okay? La que dijo, tienen que tragar grueso si nos ven tomando fotos con el chavismo, ¿okay? Ella dijo, bueno, todavía es la cuarta parte, bueno, el 30%, el 25%, entonces pónganse de acuerdo en qué porcentaje de Venezuela es chavista, para no estar diciendo dos cosas distintas en dos entrevistas diferentes. Vamos a ver. They lost in every single polling station where the military voted. And we were able to get and collect the tally sheets and prove our victory because we had the support of the military. Also, Maduro is totally internationally isolated. So the only thing he's got left is repression and the resources that are coming from abroad. Yeah, I mean, Maduro's regime's clearly turned Venezuela into a cesspool of socialism, communism, a dictatorship. Venezuela has been, wrecked by oppression and dictatorship. What is it like living in a country like that? And, given what you've seen happen to, this once great nation. Donald, mira, y no me gusta decirle Donald, ¿verdad? Le digo Don Junior, ¿verdad? Don, mira. María Corina Machado no te sabría responder esa pregunta, porque María Corina Machado no ha vivido en ningún momento en esa Venezuela que acabas de describir. Esa es la Venezuela de la plebe, de los venezolanos, no de la clase política. La clase política desconoce esa Venezuela. Por eso es que María Corina Machado y Edmundo González tuvieron que salir a hacer una gira de medios para alertar sobre cómo a sus amiguitos de su partido político, sus amiguitos políticos en general, estaban pasando penurias insólitas, que era el equivalente en la Embajada de Argentina, que era el equivalente a un miércoles común y corriente para el venezolano promedio en el país, ¿ok? Así que la pregunta de cómo has experimentado tú estar en un país con tanta represión, eso no es algo que ha experimentado María Corina Machado, ¿ok? Es la clase política que al mismo tiempo que dice que son perseguidos y que tienen que huir y escapar, de la misma forma han estado haciendo evento tras evento tras evento tras evento en la calle por más de 10 años, ¿ok? Y nunca nada les pasa a los líderes de esa falsa oposición. Ustedes tendrán entonces que preguntarse por qué. Lo más probable aquí hay dos escenarios. Uno es complicidad y el otro es porque el régimen chavista no necesita hacerlo. Sabe que es contraproducente. Sabe que la necesidad de, por ejemplo, arrestar a María Corina Machado no está debido a que ella hoy por hoy no tiene ninguna forma de sacarlos del poder. Entonces, bueno, simplemente déjenla que ella se vuelva lo mismo que se volvió Juana Guaidó, un sujeto irrelevante y no solo eso, sino un sujeto odiado por la gran mayoría de los opositores venezolanos. Eso es lo que está jugando el régimen chavista en la actualidad. Eso es simplemente dejar que estas personas que no tienen ninguna forma hoy por hoy de sacarlos del poder simplemente se quemen por sí solos, ¿ok? Sin ellos tener que hacer absolutamente nada. Of Venezuela, the people who I know who escaped before the insanity speak so highly of the beauty of the country, the resources, everything.
Why should Americans care right now? Well, first of all, Venezuela should be one of the richest, wealthiest countries in the world because of everything we have, not only oil and gas and natural resources and great lands and great talented people, but we got socialism, corrupt Chavista socialism, and it destroyed. A diferencia del socialismo que no es corrupto, ¿verdad? El socialismo corrupto del chavismo. Esto me recuerda a la respuesta que me dio en ese debate años atrás de Elsa Solórzano. El debate que hizo que más nunca ninguna de estos políticos de la falsa oposición me fuese a atender una llamada, ¿ok? Ella dijo, no, el socialismo no significa hambre ni miseria. Es el chavismo, es el militarismo, ¿ok? No es socialismo. El socialismo no me lo critiques. Ahora, María Corina Machado siempre se ha vendido como esta supuesta capitalista, liberal, y después muchas personas han dicho, bueno, de liberal ella lo que se refiere en realidad es a libertaria, ¿verdad? Pero recuerden una cosa, María Corina Machado viene hablando desde hace casi 10 años sobre lo que ella denomina como el capitalismo popular. El capitalismo popular. Ahora, yo no estoy diciendo que María Corina Machado sea una socialista, ¿verdad? Sin embargo, ¿acaso eso no es exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo que decía Hugo Chávez antes de llegar a la presidencia. Antes de llegar a la presidencia, Hugo Chávez decía que la mejor forma de manejar la economía de un país era en efecto un modelo capitalista y que a las empresas privadas se les iba a respetar sus intereses, que se iba a incentivar la inversión extranjera y demás, ¿ok? Entonces, cuando yo escucho a personas empiezan a decir capitalismo popular porque tienen miedo de decir algo que inclusive hoy por hoy no es popular en Venezuela. Entiendan una cosa. La mayoría de los venezolanos que están hoy apoyando a personas como María Corina Machado no saben siquiera dónde están en el espectro ideológico. Piensan que están a la derecha, piensan que son estos capitalistas libertarios simplemente porque María Corina Machado está en contra del chavismo. Entonces, utilizando esa lógica, piensa, bueno, si ella está en contra del chavismo y el chavismo es de extrema izquierda, entonces yo tengo que ser de derecha. La realidad es que la inmensa mayoría de los defensores y simpatizantes venezolanos de María Corina Machado son de centro, ¿ok? En el mejor de los casos. Son de centro. Son personas que no quieren realmente ver una economía donde las cosas estén ajustadas a los precios reales, que nada esté subsidiado, que no existan subvenciones, que no exista ningún envolvimiento del Estado para hacer que las cosas cuesten menos. Y no solo me estoy refiriendo, por ejemplo, a la gasolina, cualquier cosa, las utilidades, la electricidad, el agua, no. Ellos quieren todavía poder vivir en la misma clase de Venezuela en la que se vivía antes de la llegada de Chávez, en la que las cosas costaban acorde a que éramos un país enormemente rico en petróleo y no acorde a lo que hubiese costado de no tener ese dinero en recursos naturales, ¿ok? Entonces, para los que piensen que son grandes defensores del capitalismo, si María Corina Machado fuese a llegar a la presidencia e implementar una agenda económica realmente así capitalismo puro y duro, le pasaría exactamente lo mismo que le pasó a Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, que tratando de revertir gran parte del daño que había hecho por medio de mantener el aparato del sistema beneficiario venezolano, haber tratado de recortar el gasto público, la gente dijo, ya va, ¿cómo es esto? No, a mí no me interesa que tú me digas que esto va a hacer que sea mejor para mí y para mi billetera y para la economía del país de aquí a 10 años. Yo quiero que sea hoy. Y si no es hoy, te saco el poder. Ya no te apoyo. Esa es la realidad. Esa es la realidad con la que muchos venezolanos todavía no pueden darse cuenta de su posicionamiento ideológico, ¿ok? Pero vamos a continuar. Everything. And it turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. Justamente, una prueba, ¿qué más prueba de esto quieren que el hecho de que inclusive personas como María Corina Machado han criticado a Nayib Bukele? Por ejemplo, criticaron las medidas autoritarias y que hay que tener cuidado porque una persona que empieza a meterse en campos que no son democráticos, aun cuando él tiene el apoyo de prácticamente la inmensa mayoría de su población y está haciendo lo que esa población espera de él, ¿ok? Pero María Corina Machado tuvo que alertar varias veces en 2022, 2023 que él estaba yéndose por un camino autoritario y que mucho cuidado y que ya hemos visto lo que pasa en otros lugares cuando una persona se vuelve un autoritario, un dictador, ¿ok? Entonces, es más, si ustedes piensan que María Corina Machado realmente tendría las que ustedes saben para poder llegar al poder y decir esto se va a hacer porque sí, inclusive si no es popular en sus inicios, porque se entiende que en sus inicios cualquier recuperación económica va a doler, ¿ok? Una cosa que también mucha gente no comprende, mucha gente que no entiende cómo se puede resolver o siquiera tratar de resolver un problema económico
económico como el venezolano, significa primero tener que ajustarse el cinturón aún más de lo que ya está, ¿ok? Mucha gente que piensa que al llegar María Corina Machado a la presidencia se resuelven todos los problemas automáticamente y Venezuela se vuelve Dubái de aquí a 6 meses, una vez más están siendo engañados. De la misma forma que están siendo engañados los que escuchan los llamados de María Corina Machado a que muy pronto todos los venezolanos de la diáspora van a volver al país. También es una mentira. Imaginen decirle a una persona, a menos de que sea un venezolano que todavía está teniendo que vivir con una mano adelante y otra atrás en el país al que haya llegado, que de ese ser el caso, pues sí, si no tienes nada estable, si no tienes nada que resguardar en el país al que llegaste, vas a estar mucho más dispuesto a volver a Venezuela, aún para ver si las cosas funcionan o no, ¿ok? Pero si eres una persona que ya tiene estabilidad, que ya tiene sus buenos ingresos, que ya tiene su casa, que ya tiene su vida hecha en otro país, tú vas a estar diciendo, bueno, vamos a ver si Venezuela de aquí a un año no termina siendo o lo mismo o inclusive peor. Vamos a ver si de aquí a un año Venezuela no pasa por un ciclo como el que han pasado tantos otros países, de que debido a que lo que estaba manteniendo a flote una estructura dictatorial o tiránica era un aparato criminal armado, que una vez que esa estructura colapsa, no es que entra un gobierno y tiene estabilidad. Allí empieza la lucha de todas las bandas armadas criminales que están por debajo y es una lucha de poder y muchas veces vemos justamente lo que ocurrió, por ejemplo, en Egipto, que al momento de caer el dictador empieza a haber un cambio tras otro de quién está en el poder porque todos quieren agarrarse eso para sí mismos, ¿ok? Entonces, una vez más, no estoy siendo pesimista, aunque ustedes piensen que sí, estoy simplemente siendo realista. A mí me encantaría poderles decir que María Corina Machado puede sacar el régimen chavista y de aquí a 6 meses todos los problemas de Venezuela pueden haber mejorado y todas las cosas van a empezar a ser como las recordamos algunos de nosotros cuando éramos carajitos, ¿okay? Que por lo menos Venezuela era un país vivible, un país donde podías tener una buena calidad de vida, donde podías estar tranquilo, obviamente nunca alcanzando siquiera la cuarta parte de su potencial, pero por lo menos una Venezuela muy diferente a la que está en la actualidad. Sin embargo, pues tengo que decirles la verdad, a diferencia de los vendedores de humo, mi trabajo no es mentir y dar falsas esperanzas. Muchas veces mi trabajo es recibir todo tipo de odio e insultos justamente por decir estas cosas que terminan siendo verdades incómodas, ¿verdad? Verdades incómodas, amor. Yes. A safe haven for all the enemies of Western democracies and the United States. And from here, Venezuela represents a true threat for the safety and prosperity of the United States. So that's why I think it is very important for American people to understand what's at stake here, not only for Venezuelans, certainly, but for all of you. And I will mention only three main reasons. Why? One is the relationship between Maduro and the Iranian regime. I mean, this has been for decades now. María, tienes que entender una cosa, ¿verdad? Yo sé que María no entiende de política estadounidense, pero tienes que entender a quién estás hablando. Donald Trump no quiere meterse en un conflicto con Irán. Donald Trump no quiere una guerra con Irán. Donald Trump muchas veces, no solo ahora en el primer mes y pico de su presidencia, por ejemplo, lo que fue la reunión de Benjamin Netanyahu, en la cual muchas personas después empezaron a decir si acaso la razón por la que Donald Trump presentó esta propuesta de volver a Gaza Dubái 2.0 era en realidad para evitar siquiera tener que hablar sobre un posible envolvimiento en un conflicto con Irán, que es justamente lo que quiere Benjamin Netanyahu y una cantidad considerable de neoconservadores del Partido Republicano también. Pero ustedes recordarán que en el 2019, si no me equivoco, el 2020 también, Donald Trump inclusive había llegado a hacer amenazas de que él tenía una lista de docenas de lugares de importancia cultural e histórica para Irán que iban a ser bombardeadas si ellos fuesen a cruzar una línea en la arena, pero no lo hizo. Y la razón por la que no lo hizo es porque él nunca tuvo un interés en escalar el conflicto. Lo más que se llegó a hacer fue obviamente el atentado exitoso a Qasem Soleimani, que ni siquiera fue en territorio iraní, fue en Irak, recordemos. En Irak, una vez más, sin siquiera pedirle permiso al gobierno que había puesto Estados Unidos allí. Le bombardearon un aeropuerto, ni siquiera le dejaron saber que lo iban a hacer. ¿Okay? Así se tratan a los aliados de Estados Unidos. ¿Okay? Pero Donald Trump no quiere meterse en ese conflicto porque él sabe que eso tiene el potencial de ser peor que cualquiera de los que ha iniciado Estados Unidos en el Medio Oriente en las últimas 3 décadas. Y Donald Trump actualmente lo que quiere es todo lo contrario. No quiere caos a nivel internacional que tenga que involucrar a Estados Unidos y dinero estadounidense. No quiere nada quitando la atención de lo que son los problemas dentro del país, ya que él en efecto quiere poder cumplir la mayor cantidad de promesas posibles y para hacer eso necesita que la mayor cantidad de atención posible esté dentro del país. Por eso es que los primeros
las primeras 5 semanas de la presidencia de Donald Trump han sido tan exitosas. Porque por mucho que él se ha estado reuniendo con Edmundo, Raimundo y todo el mundo, desde el punto de vista de gobiernos internacionales, la gran mayoría del enfoque de la agenda, de la campaña, la administración, el gabinete de Donald Trump ha estado en hacer cosas dentro del país, ¿ok? Inclusive cuando esto ha resultado poco popular con respecto a posturas que eran de interés de poblaciones de otros países, incluyendo la venezolana. Y miren la cantidad de críticas que recibió Donald Trump de parte de venezolanos y latinos en general por los aparentes acuerdos y negociaciones con Maduro, ¿ok? O por las declaraciones que dio Granell unos días atrás hablando sobre cómo Donald Trump no pretende hacer un cambio de régimen, sino que ahora se van a hacer las cosas de una forma diferente, ¿ok? Entonces, Donald Trump actualmente está comprometido con la agenda de MAGA, de Estados Unidos primero. Entonces, el tratar de involucrar este escenario de Irán y tal, va a ser más bien que Donald Trump diga, ok, aún menos me va a interesar meterme en el tema venezolano si es verdad, aunque Donald Trump ya sabe que lo que está diciendo, María, este problema. María Corina Machado, no sé a quién le está hablando en esta entrevista. No sé a quién le está hablando. No le puede estar hablando a Donald Trump, porque a Donald Trump no le interesa este tipo de discusiones, este tipo de argumentos. Le está hablando entonces aquí a los estadounidenses. Ella cree que va a convencer a los estadounidenses de presionar a Donald Trump para que haga algo directo en Venezuela, cuando más bien la inmensa mayoría de estadounidenses quieren todo lo contrario. Inclusive con el caso de Ucrania, que fue directamente una invasión de un país a otro y que ha sido promovido por prácticamente todo Occidente como algo que jamás y nunca se puede retirar el apoyo a Ucrania hasta que hayan vencido por completo a Rusia. Y aún así, Donald Trump ha dicho todas las cosas que ha dicho en los últimos días y pues pareciera estar mucho más alineado en la agenda de llegar a una negociación y un acuerdo en el que Rusia pueda obtener pues gran parte de lo que querían para empezar. Entonces, una vez más, esto es simplemente desconocer cómo enviar un mensaje político. Esto es desconocer cómo hacer llegar un mensaje que pueda tener algún tipo de impacto real. Hasta ahora no se está ganando a nadie María Corina Machado con esta entrevista. Y yo sé, muchas personas van a decir Acuaviva, pero ella está hablando con Donald Trump Jr. ¿Acaso está hablando con Donald Trump? Inclusive de estarlo haciendo. ¿Qué significa eso exactamente? No olvidemos el hecho de que inclusive Lilian Tintori fue a reunirse con Donald Trump. Inclusive Lilian Tintori. Entonces la cosa, ella habló con Donald Trump. Ok, y eso es como decir, bueno, Donald Trump envió un mensajero para ir a hablar con Maduro en Venezuela, mientras que Marco Rubio ni siquiera se pudo reunir en persona con Edmundo González, ¿ok? Pero bueno, continuamos. Chavez and Maduro opened the doors of Venezuela to Latin America. They had given the Iranians and Syrians agents over 10,000 Venezuelan passports. Many of them have gone into Islamic terrorists. María, el problema con todo esto, y es uno que a mí me encantaría no estuviese presente, porque de esa forma yo pudiese también confirmar las cosas que estás diciendo, es que no hay pruebas de esto, María, ese problema. Está diciendo, dieron a más de 10.000 agentes iraníes y ellos se metieron en grupos terroristas. Presenta las pruebas. De la misma forma que tú llevas el último casi un año pidiéndole al chavismo que presente las actas, presenta tú las pruebas de esto. Hubiese sido muy útil para ti, si esta es la narrativa que ibas a llevar, que te trajeras un dossier que pudiese mostrar ahí en pantalla, o que le dijeras a Don Jr., hey, mira, pon en pantalla todas estas cosas para mostrar y comprobar lo que estoy diciendo. Desde hace 10 años llevan diciendo Venezuela es una base para entrenamiento de grupos radicales y de esto y de aquello. Y yo no tengo ninguna razón de dudar que eso pueda ser cierto. Este es el problema. Con ser una persona que no está dispuesta a afirmar algo sin tener las pruebas de ello. Yo no tengo ninguna razón por la cual dudar que sea cierto. Al fin y al cabo, el chavismo siempre ha tenido buenas relaciones con Hezbollah. El chavismo siempre ha tenido buenas relaciones con Irán. Así que no tengo ninguna razón por la cual dudar que pueda ser cierto. Sin embargo, el que algo pueda ser cierto no significa que lo sea. Lo mismo que pasó con el caso de este sujeto, el de la operación Hedionda, Jordan Goodrow, que le hice la entrevista y terminé desmontándolo como lo que a mi parecer es un absoluto hablador de paja. Él dice, no, que la CIA hizo esto y aquello y me persigue, me oprime, me exprime. Y yo dije, ok, la CIA ha hecho 1.000 millones de cosas inimaginables. O sea, la CIA tiene un libreto de cosas que han hecho desde hace décadas que si a ti, si tú pasaras el resto de tu vida dedicándole todo tu tiempo a simplemente pensar, por ejemplo, en estrategias para quitarle la vida a alguien, para darle de baja a alguien, no llegarías a la misma cantidad que la CIA ya ha implementado, por lo menos ya ha investigado si sería posible implementar. Tan solo, por ejemplo, con el tema de Cuba. Hablaron de, vamos a ponerle veneno a la ropa para que cuando se ponga la ropa, vamos a ponerle algo al habano, un explosivo al habano. Una cantidad que no se pueden imaginar de cosas, ¿ok? Con esto no estoy diciendo que no estaba justificado que la conclusión fuese la que hubiese sido de cualquiera de esos planes tener éxito, ¿ok? Sin embargo, lo que estoy diciendo es que sí, yo le puedo creer
ver a una persona que la CIA hace cosas terribles y planea cosas nefastas y cosas tras bastidores, ¿ok? Pero el que tú me digas eso no es una prueba de que en el caso tuyo lo hicieron. Porque ese era ese caso, yo también pudiese aquí salir y decir que a mí me está persiguiendo la CIA también. Yo puedo decir que anoche la CIA vino, me tocó la puerta y yo no abrí, ¿verdad? Porque no quería que me llevaran a Guantánamo Bay, ¿ok? Pero el decirlo por sí solo no es una prueba. El decirlo por sí solo no hace que tengas credibilidad. Es simplemente una persona que está avanzando de forma transparente una agenda que no puede comprobar. Entonces apégate a lo que sí puedes comprobar, María. No hace falta que empieces a trazar estas líneas de esto y los agentes iraníes y el radicalismo y no sé qué. Vamos a continuar. Secondly, they have turned Venezuela into the main channels of drugs in the region now. People estimate, experts estimate that there could be even 300 tons of drugs a year. Imagine what that means. And Venezuela has turned into a traffic zone, now into a producer. And the fact is that the cartels, they're not fighting, the government as in Mexico. Here, the cartels are in power. And María, ¿de qué estás hablando? En México los carteles están luchando contra el gobierno, mientras que en Venezuela son el gobierno. María, una vez más, ¿de qué estás hablando? Los carteles mexicanos tienen personas en todos los escalafones del poder, en todos. ¿Cómo crees exactamente que el gobierno mexicano, inclusive en la actualidad, se molesta porque designen de grupos terroristas a los carteles? ¿Por qué crees que ese es el caso? ¿Por qué crees que nunca han hecho nada real para ir tras los cárteles? ¿Por qué crees que todos los intentos han llevado a que se suelte a la persona que se capturó, a que se abandone la misión? ¿Qué crees que eso es coincidencia, acaso? ¿Qué cosa tan ridícula decir que en México el gobierno sí es uno que nada tiene que ver? Y no me refiero al gobierno de Claudia Sheinbaum o el de AMLO. A todos. Esto ha ocurrido desde hace décadas. ¿Okay? Los carteles controlan la clase política, controlan gran parte del sector privado, controlan todo el aparato del poder del Estado. O sea, el problema mexicano es uno increíblemente complejo, porque al fin y al cabo, cuando tienes tanto dinero a tu disposición, pues es muy difícil poder tú construir algo para hacerle frente a ese monstruo sin que esa entidad termine siendo infiltrada por parte de ese mismo dinero, ¿ok? El dinero limitado permite en muchas instancias poder casi ilimitado. Pero entonces, va a continuar. Top officials are involved and are the chiefs of El Cartel de los Soles. And as you know very well, El Cartel de los Soles is linked as well with the Tren de Aragua, the very sadly known gang that has, expanded throughout the region and is currently, killing and committing crimes in the Una vez más, María Corina Machado menciona el Tren de Aragua porque es un tema noticioso en la actualidad. Entonces, los estadounidenses están al tanto del Tren de Aragua porque están en las noticias todo el día, no por el tamaño del mismo, no por el tamaño de la pandilla, ¿ok? Obviamente, ustedes saben lo que pienso, no solo de esa pandilla, cualquier pandilla criminal, pero obviamente, aún con mayor fervor lo pienso con respecto de pandillas criminales que me están dañando la imagen y reputación como venezolano a mí y a todos los venezolanos de bien, ¿ok? Sin embargo, el tratar de decir que el Tren de Aragua es esta cosa gigantesca y enorme es una mentira, por lo menos en Estados Unidos. El problema es que cualquier cosa que tenga cualquier posible conexión a una persona que sea miembro del Tren de Aragua va a recibir 100 veces la cobertura que recibiría si fuese una persona que no tiene tal conexión, ¿ok? Esa es una de las cosas que está pasando en los últimos meses en Estados Unidos con ese tema. Y es parte, una vez más, de la campaña de decir que debido a cosas como estas es que tenemos que hacer deportaciones en masa. Debido a cosas como estas es que tenemos que cerrar la frontera. Una vez más, desde ese punto de vista político implementado por Donald Trump durante su campaña y en la actualidad, lo entiendo perfectamente. Entiendo el mensaje, sin embargo, tenemos que también ser realistas con las cifras, con los hechos. United States. But we all know that the head of the Tren de Aragua is Maduro. The regime created, promoted, and fund the Tren de Aragua. And finally, I have to say migration. Maduro has intentionally promoted migration. Over a quarter of our population, good people, working people, professionals, talented people, have left our country because there's no future, because there's persecution, because there's no freedom, and uses Maduro migration as a weapon to destabilize the region. Everything can be solved. Everything will be solved.
Una vez más, miren cómo se forja la narrativa. Miren, es que este es el problema. Yo pudiese decir, María, estás haciendo las cosas correctas, porque al fin y al cabo, en el video que hice hablando sobre lo que había pasado con la reunión del Renato Maduro, dije que lo que le quedaba ahora a María Corina Machado y Edmundo González era pedir cacao como nadie lo había hecho jamás y nunca en la vida, ¿ok? Así que yo no tendría ningún problema en avanzar una agenda como la que está tratando de avanzar María Corina Machado, de dar a entender por qué Venezuela es un tema que debería importarle a Estados Unidos, de conectarlo con todos estos momentos virales, con todas estas instancias virales, de conectarlo con todos estos escenarios geopolíticos, de forjar esa narrativa, empaquetarla y presentarla. Eso sería una estrategia que a mi parecer, desde el punto de vista de las opciones, las pocas opciones que tiene María Corina Machado hoy en día, es una estrategia necesaria, ¿ok? Lo dije en ese video que hice semanas atrás. Pero María, lo estás haciendo de la peor forma posible. La peor forma posible. Porque es más, estás hablando de, no, en realidad, de la inmigración que acabas de describir como inmigración de personas que se van porque prefieren buscar mejores oportunidades en otro país que en Venezuela, porque Venezuela ha colapsado en gran medida. Es una que está siendo creada por Maduro para desestabilizar. Pero entonces no lo inicies de esa forma porque contradices tu propio alegato. Empieza diciendo, estas son las decisiones de personas y después lo terminas con esto es toda una estrategia de parte de Maduro para utilizar los flujos migratorios para desestabilizar la región. Y al mismo tiempo tienes a Maduro diciendo, vuelvan todos a Venezuela. O sea, el problema es ese. Maduro en realidad, en la actualidad, está comprometido más bien a buscar el retorno de venezolanos hacia el país. Por dos cosas. Primero, porque él entiende que si él quiere siquiera tener la posibilidad de mantener bajo algún tipo de orden y control lo que está pasando en Venezuela, tiene que evitar cualquier injerencia de Donald Trump. Segundo, parte del acuerdo, obviamente, el acuerdo al que se había llegado en el que le permitían seguir vendiendo petróleo, que ahora Donald Trump ha descartado, por lo menos. En efecto, va a entrar en vigor el 1 de marzo, que ya no se va a poder vender. Comprar petróleo venezolano, lo cual le deja en una posición bastante incómoda a Chevron, ¿ok? Yo ya me puedo imaginar a los accionistas, a los directores ejecutivos de Chevron que deben estarle enviando unas cuantas cartas a Donald Trump, porque recuerden, todavía se les debe no sé cuántos miles de millones de dólares, ¿ok? Entonces ellos estaban pensando, bueno, vamos a recuperar esa plata, ahora vamos a seguir vendiendo, ahora que no lo pueden hacer, ¿qué pasa con esa deuda? Pero resulta que, y obviamente también, esto es un daño para el régimen chavista, sin embargo, vuelvo y repito lo mismo que he dicho con todas las sanciones. Cualquier daño que pueda recibir el régimen chavista de cualquier sanción, de cualquier medida que evite que puedan vender petróleo, que puedan obtener préstamos de otros países, que puedan negociar con otros países, ¿ok? Cualquier medida, el daño que va a recibir el chavismo siempre es mucho menor al daño que recibe el venezolano promedio, ¿ok? Siempre ha sido el caso, desde las primeras sanciones haber sido aplicadas. Entonces, el daño mayoritario siempre es al ciudadano promedio. Y las personas dicen, no, eso es falso, eso es mentira. Es la realidad de las sanciones. Sanciones por sí solas no tumban un régimen que está tan arraigado al poder como el chavista. De la misma forma que sanciones nunca tumbaron a los Castro. De la misma forma que sanciones no han tumbado a la ayatollah en Irán. Entonces, una vez más, por sanciones por sí solas no vas a lograr absolutamente nada. Y si no hay nada aunado a ese plan de aplicar sanciones a una dictadura, a una tiranía, el resultado va a ser que la ciudadanía va a empobrecer aún más, que la ciudadanía va a tener menos oportunidades de hacer comercio, hacer negocios, por ejemplo, con lo que fueron las sanciones aplicadas unos años atrás que hicieron que múltiples plataformas de envío de remesas tuvieran que cerrar, ¿ok? Eso fue un daño directo e inmediato al ciudadano promedio, mientras que el daño para el régimen chavista fue mucho menor, porque cualquier tipo de ahora oferta que ellos tuviesen disponible, que ya no se la podían vender a países aliados de Estados Unidos, pues ¿qué pasó? Llegaron los que no son aliados de Estados Unidos a comprarla o a ofrecerle préstamos a base de esta, ¿ok? Entonces, nuevamente, los que piden este tipo de medidas de sanciones tienen que también estar pidiendo que por detrás de esto haya otra cosa, porque si no, solamente si ustedes viven en Venezuela, solamente están pidiendo que sus propias condiciones empeoren. Bueno, vamos a continuar. Once we have a democratic government, a serious government that puts order in Venezuela. Well, this week, the White House explicitly said that my father stands in opposition to the Maduro regime. Maduro and Biden are the ones who flooded our nation with Tendela Agua, as you mentioned. I mean, committing crimes, taking lives. A tragar grueso, María, cuando se menciona a Joe Biden, porque recordemos que Edmundo González, pocos días antes de Donald Trump a asumir el poder, estaba tomándose una foto abrazadito con Joe Biden. No olvidemos que pocos días antes de Donald Trump asumir el poder, María Corina Machado le estaba agradeciendo a Kamala Harris todo lo que había hecho por Venezuela, ¿ok? Así que a tragar grueso, como dijo tu amiga Magali.
And very open about it. I mean, we know they let in, think about it, 13,000 murderers into our nation, 16,000 rapists. That's Biden government statistics. 600,000 criminals, as part of the Biden-created invasion. It's wild. But Noten una cosa, en ninguna de estas cosas que está diciendo Donald Trump Jr., María Corina Machado ha sentado la cabeza. Típicamente cuando tú estás escuchando a alguien, estás de acuerdo con lo que dice, dices sí. María Corina Machado, así. Así, como cuando estás en un carro de rally, ¿verdad? En un auto de rally, que tienen esos asientos, ¿verdad? Que tiene unas cosas aquí que llega y te presiona la cabeza así para que no te puedas mover. Así está María Corina Machado, ¿ok? Así está. ¿Por qué? Porque una vez más, ella sabe lo que ha dicho. Ella sabe los mensajes que ha enviado. Y ella sabe la contradicción que sería ahora alienar a sus amiguitos demócratas. Amiguitos demócratas que le importan mucho a María Corina Machado. Recuerden, María Corina Machado tiene muchos más amigos de izquierda que amigos de derecha. ¿Ok? Esa es la realidad. Y también no olvidemos, por ejemplo, en las cosas de que no, el socialismo, ya estaba diciendo el socialismo ha destruido esto. No olvidemos momentos, por ejemplo, cuando María Corina Machado estaba felicitando a Voluntad Popular por volverse parte de la Internacional Socialista. No olvidemos las fotos de María Corina Machado con comunistas reconocidos de Venezuela como Pompeyo Márquez. Entonces, una vez más, una cosa es lo que María Corina Machado aparenta ser, otra cosa es lo que es en realidad. Can you put into perspective, the evils here? Did Maduro really empty the prisons? Is that just a talking point? And what's his end game with all of this? Oh, his end game is to damage and destabilize the United States, period. That's what they want. He's allied to the enemies of America. And that's something that is well known, and he publicized it. And certainly he did that. And he's using these criminal networks, Tren de Aragua and others, as way to destabilize the region. Tren de Aragua is already executing operations in 7 countries in our continent. Tren de Aragua was used in 2017 to attack innocent protesters here in Venezuela. And as I say, they are now using the Tren de Aragua to get also other kind of resources and income for the regime. María, el problema con lo que dices es que no tiene sentido. Una vez más, miren, yo sé que hay actualmente defensores de María Corina Machado que dicen a Acuaria todo lo critica. Lo critico porque esta es una mujer que lleva toda su vida en política, que está dando una entrevista con el hijo del actual presidente de los Estados Unidos y tiene el guión más cutre posible. El guión más cutre posible. No sabe siquiera forjar una sola narrativa. No sabe cómo hacerlo. No sabe cómo presentar una idea que sea coherente. Se contradice en cada cosa que dice. A mí, honestamente, la mediocridad, una mediocridad tan grande como la que presenta cada vez que abre la boca esta mujer, me saca la piedra, me saca de quicio, me sube la presión arterial. Es por eso que tengo que hacer estas críticas. Y la gente dice, Acuavía, yo podría por lo menos hacer algo mucho mejor que lo que ella está haciendo actualmente desde el punto de vista de ser un propagandista. Porque al fin y al cabo, ella actualmente tiene que ser un propagandista de su propia agenda. Y es la peor. No sabe decir nada, no sabe promover nada. Entonces, ella empieza diciendo, el régimen chavista quiere desestabilizar Estados Unidos y por eso envía el Tren de Aragua. Y después dice, una de las razones para poder enviarlos para que puedan obtener recursos. Pero terminó costándole cientos de millones de dólares al mes el que Donald Trump esté removiendo estas concesiones petroleras. Y justamente una de las razones que cita Donald Trump es precisamente el que Maduro no ha retornado con suficiente rapidez a los integrantes del Tren de Aragua. Al mismo tiempo que tienes a personas como el propio Maduro diciendo esto. Escuchen lo que dijo Maduro unos días atrás. Utilizar la campaña de la administración Biden sobre el tema del Tren de Aragua. Yo sobre eso tengo una posición muy clara. Le digo al presidente Donald Trump, con respeto, pida los informes de los últimos 4 años del FBI y la DEA, de las oficinas en Colombia, para que ustedes vean, presidente Trump, quiénes financiaron, quiénes movieron, quiénes dirigieron al famoso Tren de Aragua, quiénes lo llevaron a Colombia, quiénes lo llevaron a Estados Unidos. Y pida los informes verídicos para que sepa que aquí en Venezuela nosotros derrotamos, desmembramos y acabamos con ese grupo delincuencial, violento, que pretendió utilizarse desde Colombia con lazos profundos
con la antigua administración Biden para traer terrorismo a Venezuela. El que una persona a quien yo he criticado tantas veces desde el punto de vista de que es risible, que el régimen chavista lleva un cuarto de siglo en el poder, siendo una tiranía en los últimos años por lo menos, y no sabe hacer propaganda. Cada vez que, por ejemplo, yo hice una respuesta a esta entrevista, ya la pusieron en todos los medios chavistas y la están compartiendo de exactamente la misma forma, siempre las mismas cuentas, siempre de la misma forma, siempre las mismas personas en TikTok hacer los videitos. ¡Acuaviva! El diputado José Gregorio Acuaviva, ¿ok? Si no han visto ese video, ven el video que hice desmontando la propaganda chavista unos días atrás. Pero, en esta instancia, el mensaje que acaba de dar Maduro es muchísimo más eficaz para lograr la agenda de Maduro que el que acaba de dar y que ha dado en toda esta entrevista María Corina Machado. Les explico por qué. Maduro primero se apega a algo que le interesa muchas veces a personas en Estados Unidos y eso es la conspiración. Ahí hay algo. Que publiquen los datos, que muestren la lista, que muestren los nombres, ¿ok? Entonces Maduro apela a eso, dice, Trump, pídele a las agencias de inteligencia que tienen la credibilidad por el suelo en Estados Unidos. Así que de por sí parte con la premisa que ellos están ocultando algo. Esa premisa es aceptada por la gran mayoría de ciudadanos estadounidenses en la actualidad. Pídele que te den los informes de que la administración de Biden, una administración totalmente odiada, en realidad fueron ellos los responsables de dejar entrar el tren de Aragua. Ahí ya tienes cosas que el ciudadano estadounidense promedio ya cree. Inmediatamente ya lo cree. Dice, claro, sí, esto tiene sentido. Después le agregas otra cosa. Maduro, desde el punto de vista de tener pruebas a su disposición, tiene muchas más para este alegato. Porque resulta que, en efecto, muchísimas veces fueron detenidos inmigrantes indocumentados provenientes de múltiples países, entre ellos Venezuela, que tenían un historial criminal no solo en su país de origen, sino en los Estados Unidos. Y fueron liberados una, otra, hasta 7 veces. Hay casos de personas que fueron liberados 7 veces durante la administración de Joe Biden. Y fueron liberados dentro de los Estados Unidos, después de haber cometido crímenes en los Estados Unidos. Entonces, cuando Maduro dice, pide los reportes, pide las pruebas, la gente ya sabe que este tipo de cosas ha ocurrido. Entonces dice, imagínense lo que no sabemos todavía. Imagínense lo que está por salir a la luz. Y después, en efecto, todo va aunado a la agenda de que Joe Biden hizo cosas para directamente afectar la administración de Donald Trump, para directamente dañar la presidencia de Donald Trump, o para dejar entrar pandillas criminales de por sí. Entonces, lo que hace Maduro es una cosa mucho más eficiente, vender una propaganda, una narrativa propagandista que lo que está haciendo María. Eso es lo que me molesta, ¿verdad? Que siempre es la misma mediocridad. No pueden ganar en ningún campo. Eso es lo que me molesta. No pueden ganar en ningún campo. La tienes tan fácil, María. La tienes tan fácil. Y esto es lo que terminas presentando. Vamos a ver. So, and you probably saw the face of Diosdado Cabello. Por cierto, no había leído lo que dijo Donald Trump, por si acaso ustedes no lo han escuchado. Cuando él anunció que se le revierten las concesiones, Donald Trump dijo en Truth Social, por la presente, revertimos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Maduro de Venezuela sobre el acuerdo de transacción petrolera con fecha 26 de noviembre del 2022 y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país, los buenos viejos Estados Unidos, de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, ordeno que el ineficaz e incumplido acuerdo de concesión de Biden se rescinda a partir de la opción de renovación del 1 de marzo. Gracias por su atención a este asunto. Ahora, les tengo que explicar varias cosas, ¿ok? Hay muchos que están viendo esto como que Donald Trump el día de mañana envía a los Marines a Miraflores. Les voy a explicar un problemita con esa narrativa, ¿ok? Donald Trump actualmente necesita una justificación para lo que ha sido un fracaso desde el punto de vista de los intentos de deportación. Los niveles de deportación son inferiores a lo que fueron durante el último año de la presidencia de Joe Biden. Los niveles de deportación son inferiores de lo que fueron durante la presidencia inicial de Donald Trump. Han sido niveles de deportación abismales. Algo que yo les dije iba a ocurrir antes de Donald Trump siquiera haberse inaugurado. Yo dije, las deportaciones en masa de millones de inmigrantes indocumentados siendo deportados de Estados Unidos no va a pasar. No va a pasar. Y no es porque Donald Trump no lo quiera, que de por sí, yo honestamente creo que a ese nivel Donald Trump no lo quiere. Porque él entiende que eso tiene un costo económico tremendo. Él entiende también que eso tiene un costo político tremendo. Hay muchas personas que pueden ser simpatizantes de Donald Trump o inclusive votaron por Donald Trump, pero resulta que tienen conocidos o amigos que son indocumentados.
Ni hablar del impacto que eso tendría en múltiples industrias, especialmente la de los servicios, en la industria de lo que tiene que ver con la producción de alimentos en Estados Unidos, que emplea la construcción, ni se diga que emplea una enorme cantidad de migrantes indocumentados. Ahora, ¿que estoy justificando acaso que se continúe dejando a inmigrantes indocumentados en el país? No, pero una vez más, tenemos que aceptar la realidad de las cosas. Y cuando un sistema data de hace más de una generación, casi 2 generaciones, desde los 80, que empezó las amnistías en masa a inmigrantes indocumentados, bajo Ronald Reagan, algo que data de tanto tiempo no se puede simplemente revertir y no puede simplemente votar a millones de personas del país, ¿ok? Pero inclusive Donald Trump querer hacerlo a ese nivel, no lo podría hacer porque le aplicarían 20.000 demandas. Porque 50.000 jueces saldrían a decir que no, que van a detenerse. Porque todos los gobernadores demócratas, todos los alcaldes dirían que van a hacer lo posible para resguardar a los indocumentados, que ya lo han hecho. Que ya lo han hecho. Que han dicho que no van a colaborar con ICE, que han dicho que no van a colaborar con autoridades federales, que no van a ayudar a Donald Trump a deportar a nadie, ¿ok? Ya lo han hecho. Y lo harían inclusive más si la escala empezara a llegar, si quiere hacer la 10ª parte de lo que muchos simpatizantes de Trump esperan que ocurra, ¿ok? Pero después también, algo que demuestra que esto es cierto y que Donald Trump está muy molesto por los bajos niveles, ¿ok? Es que haya despedido al principal funcionario del Servicio de Inmigración. El principal funcionario fue despedido, Caleb Vitello, después de un mes, ¿ok? Y la razón que se dio es porque los números de deportación eran demasiado bajos. Entonces, después de un solo mes en el trabajo, lo despide rápidamente. Entonces, Donald Trump por lo menos quiere mostrar que los niveles de deportación van en serio, pero no se van a acercar a lo que los demócratas alarmistas habían indicado, que eso es que hasta las abuelitas las iban a sacar de la iglesia y las iban a deportar. Entonces, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Pero ahora, teniendo esa narrativa que Donald Trump necesita forjar de la justificación del porqué de los bajos niveles de deportación en este primer mes y pico de su presidencia, cae perfectamente el tema de decir, miren, es porque, entre otras cosas, Maduro no ha estado retornando a sus delincuentes a Venezuela. Entonces, debido a esto, le vamos a remover las concesiones. A Donald Trump, realmente dejarle o quitarle las concesiones a Venezuela le es un total despropósito, una cosa que no le interesa, mejor dicho. Totalmente irrelevante para Donald Trump, absolutamente irrelevante, ¿ok? Pero está también el tema de que Donald Trump, de la misma forma que le ha quitado las concesiones a Maduro, se las pudiese volver a dar. Porque ten en cuenta una cosa, ¿qué está pasando actualmente con Canadá, con México y ahora inclusive con la Unión Europea? Son las amenazas de aplicar sanciones, aranceles, mejor dicho. Donald Trump ha dicho que pretende ponerle aranceles de 25% a la Unión Europea. De la misma forma que ha dicho que va a extender por un mes más hasta el 2 de abril el aplicar las tarifas, los aranceles a México y a Canadá. Y después vamos a ver, de aquí a abril vamos a ver si se llega a otra extensión o si se aplican los aranceles. Entonces Donald Trump actualmente está utilizando justamente este tipo de presión para que otros gobiernos hagan lo que él quiere. Si resulta del día de mañana o dentro de una semana o dentro de un mes, Maduro ha logrado convencer a Trump de que él está haciendo lo que Trump quiere, ¿quién dice que Donald Trump no le va a devolver las concesiones a Maduro, a Venezuela? Entonces, una vez más, o sea, el cantar victoria, como si esto fuese algo que Donald Trump no puede revertir en 5 segundos, es una vez más una muestra de los neófitos que son la mayoría de los simpatizantes de María Corina Machado. El mundo. When he received some of the members of the Tren de Aguas, they were received as heroes. Mm-hmm. When we receive and when we are in the government in Venezuela, we will receive every single individual that has committed a crime, and they will face justice and punishment, because these are transnational organizations that need to be dismantled in a coordinated manner. That's precisely what we're going to do. I mean, I love your passion, your will to fight. It's interesting. I see, so many Venezuelans. I live in Florida, so obviously, a lot of the Venezuelan migrants, the people who did so legally and or were actually escaping persecution, not escaping jail sentences for being criminal drug gangs, were such proponents of what my father was trying to do for America. And I think it's because they truly understand what the Democrat Party was bringing to America. And it's what they left, Venezuela for. It was the bad ideas that destroyed a once great nation. So it was amazing to sort of see that support. Is there... Miren, me sigue dando tanta risa que tan pronto se menciona demócratas, lo que los demócratas querían hacer. María Corina Machado, que había estado sentando la cabeza antes, se detiene nuevamente.
Things that the Venezuelan sort of expats that are now in America can do to help their own country, help you achieve what you're trying to do, because it seems like such a noble cause. Oh, absolutely. And let me tell you something. Most of all of the Venezuelans abroad, as you say, and I know you have many Venezuelan friends, are good people, hardworking, Great that people. are investing and creating wealth and employment in the US and around the world. But they want to come back. They want to come back to rebuild a nation that is going to be the strongest ally in the region for the United States and democracies in the Western Hemisphere. And certainly they're doing a lot. They're raising their voices and telling the world that there's no biggest opportunity from every perspective than a transition to democracy in Venezuela, that it's not true that Maduro is stronger. As I said before, the only thing he's got left is repression, because he knows the country hates him. He's totally isolated internationally, because the world knows how he has violated human rights, committed crimes against humanity, and it is a criminal gang, a narco regime in power, but they are fragile. So this is the moment to act, and act together. It is our responsibility, Don, and we assume it, to free Venezuela. And we are executing our plan, but certainly we need a strong ally in the United States that will benefit as much as us when this transition happens, and it will happen soon. Yeah, I mean, I know. Ahora, primero, eso de que Estados Unidos se va a beneficiar tanto como los venezolanos del cambio de régimen chavista. ¿Vale? Una vez más, o sea, yo puedo entender el porqué, pero al mismo tiempo, estás realmente... Miren, no va a ser siquiera la crítica, porque la gente dice Acuavia, pero ¿qué más le queda que decir? Que eso, básicamente empeñar a Venezuela, ya sea a Irán, a Rusia y China, o a Estados Unidos. Entonces yo prefiero estar con Estados Unidos, así que entiendo que eso vaya a ser una opinión aceptada. Y pues una vez más, o sea, una opinión que, o sea, si quieres apoyarla, pues bien. Yo soy de la idea de que Venezuela no necesita estar empeñada en ninguna potencia, ¿ok? Pero al mismo tiempo también soy realista, y de aquí a llegar hasta el punto en el que Venezuela pueda quitarse las ataduras de influencia de potencias a nivel internacional, sin importar cuáles son, pues hay un camino bastante considerable que transitar. Sin embargo, sí, una vez más, María, dices que el plan ya lo estamos ejecutando y ya lo tenemos, pero entonces, ¿qué exactamente es lo que le estás pidiendo a los Estados Unidos? ¿Qué exactamente es lo que le estás diciendo a Donald Trump Jr.? O sea, miren, lo que molesta a tantas personas durante tanto tiempo es que ningún líder opositor político venezolano ha estado dispuesto a pedir lo que se necesita, a pedir lo que hace falta, ¿ok? Y hay personas que van a decir, Acuaviva, pero ella capaz lo está haciendo tras bastidores. Si ella lo estuviese haciendo tras bastidores, esta entrevista no hace falta. Esta entrevista no hace falta. Si ella y Donald Trump ya tienen un acuerdo, ya han hablado, ella ya le ha pedido exactamente lo que necesita, esta entrevista no hace falta entonces, ¿ok? Y encima de eso, si tú estás ya de por sí, o sea, esto es lo que realmente no entiendo, si tú ya de por sí estás, supuestamente, ocultándote del régimen chavista, ¿okay? Ya estás oculta, ya estás en un sitio seguro, resguardado, donde el chavismo no te puede alcanzar, de la misma forma que Edmundo González, inclusive más aún lo está. ¿Por qué entonces no puedes pedir lo que según toda tu retórica y todos tus argumentos es lo correcto, lo justo, lo legítimo? Y eso es que se utiliza la fuerza para sacar al régimen chavista, que es un régimen terrorista, tiránico, narcotraficante y demás. Entonces, María Corina Machado llega hasta el punto de explicar el por qué se debería hacer algo a la fuerza, pero después cuando se llega el momento de hablar de la fuerza, no, en realidad nosotros tenemos el poder del amor. Nosotros tenemos el poder del amor y los hemos vencido en la batalla espiritual. Eso es lo que molesta a muchas personas, inclusive a personas que son simpatizantes de María Corina Machado. Es eso. Es lo tibio del discurso, siempre, siempre, sin importar dónde estén. María Corina Machado pudiese estar en Marte, ¿ok? Elon Musk pudiese enviar a María Corina Machado a una base en Marte. Y aún así, ella no tendría las que ustedes saben para poder decir lo que tantos venezolanos le han pedido a la clase política opositora venezolana durante más de una década que pida públicamente. Under Biden, we saw a reversal of the sanctions against Venezuela that my Y por cierto, hay personas que van a decir, sí, pero esas cosas no se piden públicamente. Díganle eso a Zelensky. Díganle eso a Zelensky.
Nadie ha tenido más éxito recibiendo plata y apoyo en los últimos 10 años que Zelensky. Y ustedes pueden decir, sí, pero el escenario es uno diferente porque solo era abiertamente una invasión. Bueno, pero si tú estás diciendo aquí abiertamente que el régimen chavista no solo es una dictadura, no solo es una tiranía, sino que también está atentando para el caos y para el desorden a nivel internacional, entonces también pudieses utilizar eso como una justificación para por lo menos pedir algo que se asemeje, que se asemeje. Father put on in the first term. My father, many say, literally had him on the ropes. It was the same with Iran. They're basically running out of energy. They're running out of money. They have nowhere else to go. They're about to collapse. We sanctioned so many of the top drug kingpins, corrupt businessmen, but Biden let him off the hook. He opened up the spigot of the American money. We shut down American pipelines and started importing from Venezuela. It really seems that Biden and really Democrat weak leadership allowed Maduro the time and money to cozy up to China and Iran, making it harder for us to do that later. So Maduro is clinging onto power, but what is different now? What is different that can be done to stop the corruption and the evil? You mentioned sort of the military seems to be at least not simply working for the regime anymore. How do you effectuate that kind of change, hopefully in a peaceful way? Ok, vamos a ver entonces. Donald Trump Jr. ya está hablando de qué se puede hacer, el ejército, los militares, aquí sí, de forma pacífica. Vamos a ver qué dice María Corina. Absolutely, in a peaceful way. And I would say, first of all, everything's different. I'll get into that. But I mentioned the past because even though everything you said is true, there are still people that say, oh, maximum pressure didn't work. What do you mean didn't work? Yeah, there wasn't maximum pressure. We were almost there. Yeah, we had we it, were and then they almost reversed there. it. Absolutely. Por cierto, María Corina Machado iba a decir otra cosa, lo que dijo Don Jr. Don Jr. dijo no era máxima presión lo que estábamos haciendo en la primera administración de Donald Trump. Y María Corina Machado de lo que estaba hablando era de lo ocurrido el año pasado. Y ella iba a decir, sí, claro que funcionó, claro que logramos, ganamos esto y demostramos el fraude. Eso es a lo que iba a decir María Corina Machado. Entonces tiene que ajustarse. Sí. And the fact was that Maduro was, willing to accept a negotiation because he knew it was over. But then they gave him oxygen. They gave him time. He had a chance to recover. And then he unleashed this huge repression wave against Venezuelan people when we defeated him by a landslide. And now there are still some people that are saying, no, well, perhaps we can get an arrangement with a criminal gang. María, acabas de decir que le dieron tiempo, le dieron oxígeno. ¿Quién es? ¿Quién es María? Muy curioso. A mí me encantaría que Don Jr. Miren, Don Jr. está igual de interesado en escuchar a María Corina Machado hablar que yo. ¿Okay? Eso es lo que me parece. ¿Okay? Yo lo estoy haciendo por amor al arte, por petición de la audiencia. Pero me encantaría que le hubiese preguntado, María, ¿quiénes le dieron oxígeno al régimen chavista? Esa es la pregunta del millón de lochas. ¿Ok? ¿Quiénes? Porque tú tienes entonces dos opciones. La primera sería la falsa oposición venezolana, que ya para esas alturas estabas liderando tú. La otra opción sería la administración de Joe Biden y Kamala Harris, con la cual Edmundo González se reunió días antes de ellos dejar el poder, a la cual tú felicitaste y agradeciste el apoyo. Entonces, ¿quiénes le dieron tiempo y oxígeno al régimen chavista? Exactamente, María. A drug cartel. So what's different now? Everything's different. First of all, we won, and the world knows it, and everybody knows Maduro is absolutely abandoned and cornered by the people. Secondly, what we mentioned about the military. The military are perhaps the sector of our population that are amigomilitar.jpg worst persecuted. I mean, they are spied with Chinese. ¡Puf! ¡Puf! El meme. ¡Pua! ¡Pua! Vamos a echar eso para atrás una vez más. Vamos a ver si es que este café estaba malo, ¿vale? Este café quizás la leche se echó a perder, ¿ok? Vamos a echar para atrás.
¿Qué fue lo que acabas de decir, María? The military are perhaps the sector of our population that are worst persecuted. I mean, they are. Los militares son los más perseguidos en Venezuela. Los militares. Los militares son los más perseguidos en Venezuela. María, esto es llegar a niveles nunca antes vistos de sinvergüenzura, de caradurismo, con tal de buscar ganarte algún militar que te vaya a escuchar. Algo que no se ha logrado en ningún momento de hace más de 10 años de estarle jalando bolas a los militares en Venezuela. Nunca se ha logrado. Y llegas hasta los niveles infrahumanos de decir que los militares son los más perseguidos en el país. Cuando es justamente debido a los militares que el chavismo sigue en el país, sigue en el poder. Increíble, increíble. Spied with Chinese technology and by Cuban agents. There are hundreds of them that have been imprisoned or disappeared. Thousands that have been persecuted because the regime knows that all the structure, middle to low, is against them, as well as the police. Third, as I mentioned also, Maduro internationally is absolutely isolated. No one is going to lend him $1. And fourth, and this is very important, there is a very strong new administration that had the correct vision on how to address a criminal structure. This is not a political actor. This is a criminal structure that should be addressed from a law enforcement approach. And that is going to work. And finally, I would say the Venezuelan people choose serious, strong leadership, and we will not let go. We will never surrender. We have a plan to get rid of Maduro. We are executing it, and we will win this battle. So, Maria, what do you say to skeptics in America who say, this is someone else's mess? Why should the U.S. taxpayer care? God knows. I've said that about Ukraine, where we're putting $250 billion into a place no one cared about prior to 3 years ago. Will U.S. taxpayers have to foot the bill to fix this mess instead of you handling it yourselves? We don't want another endless war to break out, but obviously this is a little different than Ukraine because this is right on our doorstep. I mean, quite essentially. But Americans are tired of that. What is your message? Is this different, or will this turn into sort of another America-funded civil war? No, that has nothing to do with it. And first of all, I understand. Of course, I do. The American people are tired of wars and sending your troops abroad and spending huge amounts of money very far away. I understand that perfectly. But you mentioned it. Venezuela and Caracas is 3 hours away to Florida, to Miami. Exactly the same flight in terms of hours from DC to Miami. So we are very close. And the enemies of America are here, very close, in your backyard. And they are here for a reason. And having this regime here makes the United States be an unsafer place. On the contrary, moving ahead in a transition, orderly, peaceful transition to democracy can be done. And this is good for Americans. Por cierto, acabo de darme cuenta de otra contradicción. Al mismo tiempo, y esto me recuerda a lo que se decía en las protestas en Chile, en Colombia, en todos estos países, protestas de izquierda de los últimos 6-7 años, siempre salían los de la falsa oposición a decir que era el chavismo que estaba organizando todas estas protestas en toda la región. Yo dije, ok, yo estoy seguro que el chavismo le gustaría poder hacer tal cosa, ¿okay? Derrocar gobiernos, volverse un imperio, ¿okay? Tener todos sus aliados de vuelta en el poder, ¿okay? Pero ¿con qué exactamente lo están haciendo? ¿Con qué plata? ¿Con qué influencia? ¿Con qué logística lo estaban haciendo? Y eso es algo que en ningún momento se presentó.
ponían un video de este absoluto pendejo, Pedro Carvajaliño, ¿verdad? Que me tiene bloqueado en Twitter, pero cada vez que digo algo criticando a la falsa oposición sale corriendo a compartirlo, Pedro. Pero bueno, resulta que Pedro Carvajaliño, cuyo momento más relevante de su vida entera fue el debate que yo le di, resulta que él estaba en las protestas, no sé dónde, en Chile, si no me equivoco, estaba haciendo una gira ahí por Latinoamérica, y eso era básicamente la prueba de que el chavismo estaba organizando todo esto. De la misma forma, María, tú has dicho varias veces en esta entrevista que al régimen chavista no le queda nada, que no tiene plata, que no tiene nada, lo único que tiene son las armas y la represión, que ya nadie lo apoya, nadie le cree. Pero al mismo tiempo, María, tú dices que el régimen chavista no solo es uno que puede mantenerse en el poder en Venezuela, sino que puede inclusive ser un peligro a la seguridad de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Entonces tú inclusive das a entender que el régimen chavista es tan fuerte que hasta Estados Unidos tiene que estar preocupado de ellos. Safety, prosperity, and freedom. And of course, this is our responsibility. We are doing our part. I mean, this is our... Y por cierto, ten en cuenta una cosa, durante esas protestas en Chile, en Colombia y demás, cómo le encantaba a Maduro poder decir, y a Diosdado Cabello, poder inferir que sí, que eso era la brisa bolivariana, que eso era trabajo de ellos. Cómo le encantaba. Esto es lo mismo que hacen los grupos radicales. ¿Okay? Los grupos islamistas radicales que algo ocurre en alguna parte del mundo y salen corriendo a tratar de adjudicar la responsabilidad de ese atentado. Aun cuando ellos no tuvieron nada que ver. Pero para hacerse ver más y con mayor influencia, con mayor alcance, ¿ok? Our country. There are more than 2,000 people in jail, people killed, persecuted, in hiding such as I am right now, because we are willing to do what it takes. But this is a great opportunity and it can be done. And people who talk about, civil wars, they know nothing. I mean, they don't understand what's going on in Venezuela. We do not have the religious differences. We do not have racial or political or regional or social difference. I mean, this is a society united. 90% of Venezuelan society want to get rid not only of Maduro, of socialism. I mean, when I started talking about fighting socialism 20 years ago, people said it was crazy because that was the only thing we had known in Venezuela. Now, 90% of the people understand that only with open markets, free markets, open societies is that you can prosper and also that you can have your children home. I mean, we all have our children spread around the world. We want them back home and build a great nation that's going to be the biggest deal, the biggest economic opportunity also for American business and companies. It sounds, absolutely amazing. And you're right. I guess 92% is different. When you have those sort of internal wars, it's usually 50-50 and each side's taking a stand, 90-something%. No, Don, mira, yo sé que estás tratando de ayudar a María, ¿verdad? Pero no, lo que estoy diciendo es totalmente falso. Puede haber una facción que sea el 1% de una población y aún así causar una enorme cantidad de problemas y aún así terminar creciendo hasta tener suficiente influencia para inclusive tumbar el gobierno. Recuerden cómo inició la primavera árabe. Recuerden cómo iniciaron los movimientos en países como Egipto, inclusive en Siria con la caída de Assad. Un movimentico, ¿okay? Que era solo un vestigio de Al-Qaeda. Después se termina creciendo y teniendo suficiente influencia para posiblemente tener el apoyo de ciertos gobiernos del mundo. No, lo hicieron por su cuenta, claro que sí, lo hicieron todo ellos solitos, ¿okay? Y terminar tumbando a las fuerzas de Assad, ¿okay? Que todavía representaban la gran mayoría del aparato militar del país. Entonces, las facciones armadas pueden ocasionar guerras sin importar cuánto porcentaje de la población representen. Y el problema que tanto María como Don ignora es que por mucho que el chavismo es una diminuta minoría, desde el punto de vista del chavismo ideológico, pero desde el punto de vista de quienes no quieren el colapso del chavismo, porque el chavismo, desde el punto de vista de una estructura política, les resguarda sus intereses económicos, ¿okay? De poder ellos hacer todo lo que quieran hacer en la industria del narcotráfico, tráfico de armas y demás. Esas pandillas, esos grupos, esas bandas, llámenles como les quieran llamar, están armadas, mientras que la ciudadanía venezolana no lo está. Es una pequeña diferencia. Entonces, inclusive si fuese solo el 2%, el 1% de la población del país que está dentro de esos grupos criminales,
tienen todas las armas, son prácticamente todas. Entonces, eso es un ecualizador, ¿ok? Bastante importante que se tiene que mencionar y que después termina siendo que el escenario, que sea el peor posible, de una intervención directa en Venezuela ocurrir, todavía sea una posibilidad, ¿ok? And that's a pretty solid mandate. That's about as solid as it gets in all of politics. But Maria, you've been completely censored in your own country, something that so many Americans, certainly on my side of the political spectrum, have had to deal with over here. You a little bit more. Maduro's gone after your family, your businesses. They kicked you off ballots. Platforms like Rumble. Los negocios de María. ¿Cuáles son los negocios de María? Don, ¿qué sabes que no sepamos lo demás? ¿Cuáles son los negocios de María? That we're on right now are restricted in Venezuela, so it's hard to actually break through the narrative of the state-sponsored media. Do you see parallels to what my father had to endure in the last election to what they're doing to you? Oh, certainly. And I see it in many places around the world. But believe me, I've never seen what it's. Miren cómo mira al lado, ¿vale? Yo sé, se puede decir la cosa de que si miras a este lado, eso significa que estás mintiendo. Pero en ningún momento de la entrevista ella ha hecho lo que acaba de hacer, de mirar hacia el lado. Oh, claro, sí, lo que me pasó a mí fue lo mismo que le pasó a tu papá, idéntico. Going on and happened here. You know? Yeah, no, that's a whole different world. As bad as ours was, I complain a lot only because I was a target of it myself. But no, I mean, what they're doing to you is different. If you go to fill up your car at a gas station and they shut down the gas station for supporting you, that's a little problem. Though, they did want to put us in jail for 750 years, so not ideal. Yeah, we get it. I mean, right. it's never perfect, but you've had it worse. We need to sit down for a couple hours to tell you. Miren lo mucho que le incomoda a María Corina Machado poder decir cualquier cosa positiva sobre Trump. No resulta extraño. Al fin y al cabo, ¿a quién le está jalando bolas exactamente, María? A Trump. En ningún momento de esta entrevista has nombrado a Trump. En ningún momento de esta entrevista has dado algún elogio, algún cumplido a Trump. En ningún momento de esta entrevista has agradecido que Donald Trump en su primera presidencia le entregó miles de millones de dólares al equipo que en aquel entonces tú apoyabas, ¿ok? En ninguna parte de esta entrevista. O sea, es increíble. Tienen a Maduro jalándole bolas directamente a Donald Trump. Please, Mr. Trump. Y aquí tiene María Corina Machado. Le da terror siquiera hablar de Trump. ¿Por qué? Porque una vez más ella no quiere perder sus aliados que son izquierdistas en Occidente y que a ellos no les gusta Trump. Entonces María Corina Machado no quiere verse como alguien alineada a la agenda de Trump. No quiere verse como alguien que es pro-Trump, ¿ok? Porque entonces ya pierde sus conexiones con el mundo izquierdista en Occidente, que es justamente el que le regala galardones, el que le entrega premios, el que la invita a hacer discursos. Everything we face and what we have learned. But we learned something. You can win an election without money. You can win an election without media. You know how many interviews I had on national TV or radio during my primary campaign and then the presidential campaign? Zero. Not one. Not one. Journalists were threatened. If they get me to interview me. Vamos a pensar una cosa por un segundo. Esto lo he dicho tantas veces, lo voy a volver a repetir con una analogía que quizás sea más fácil de digerir para algunos. Vamos a utilizar el helado, ¿ok? Vamos a decir que se está llevando a cabo una elección. Y el resultado de esa elección va a decidir si el helado se prohíbe o no. ¿Ok? El helado. Y yo soy el candidato que no quiere prohibir el helado. ¿Ok? Y el otro candidato sí lo quiere prohibir. Yo les pregunto, en ese escenario, en un mundo normal, no estemos hablando de un mundo de intolerantes a la lactosa, mundo normal, ¿ok? ¿Quién gana esa elección? ¿Quién gana? El candidato que no quiere prohibir el helado, ¿no? El candidato que no quiere prohibir algo que es la postura de lejos más popular. Y en tal caso no importa quién sea ese candidato. De igual forma, esa persona recibiría el apoyo de quienes no quieren que esa cosa sea prohibida. En Venezuela ocurre exactamente lo mismo, María. El que tú te jactes de haber ganado una elección, cuando al mismo tiempo admites y reconoces que la opción desde el punto de vista del planteamiento político en Venezuela, de la inmensa mayoría de venezolanos, la inmensísima mayoría de venezolanos, es la de ser opositor, no es un logro, María. No es un logro. Eras la única candidata, bueno, Edmundo González, pero tú, dando el apoyo a Edmundo,
Era la única candidato que representaba a la oposición, que no estaba totalmente quemado, ¿ok? Entonces, teniendo una sola opción, los venezolanos opositores tenían dos alternativas, la de votar por ti o no votar por ti. No es que iban a votar por el otro, no es que iban a votar por Maduro, ¿ok? Entonces, María Corina Machado se sigue jactando de que nosotros ganamos como si ella tuvo que convencer a las personas de votar por ella. Como si ella tuvo que convencer a las personas que eran chavistas de dejar de serlo. They would close the media outlet. They would persecute them. And as you said, I was banned from taking flights, local flights. I had to go with my car. If I stopped to buy food in a restaurant, they went and closed the restaurants for even tiny, humble ones for 2 or 3 months. You know, there's one case, I have to tell you this, in Corozopando. Very Ok, miren, ya estoy cansado de esto. Vamos a llegar hacia la última parte. Ya estoy destinado. Todo tiene su límite. Vamos a llegar a la última parte de los últimos minutos. Vamos a ver. a true champion, ally of the Venezuelan relations, I have to say, with many members of the Trump administration. Mike Waltz has been a true champion, ally of the Venezuelan cause. Of course, he's the national security advisor. Marco Rubio, while he was a senator, he was one of the strongest voices to defend the Venezuelan cause and Cuba and Nicaragua, because once Maduro goes, you will see Cuba and Nicaragua fall as well, and Venezuela and Latin America and the Americas will be for the first Y el mundo entero y el ayatollah se irá y ya dejarán de existir los grupos radicales y saldrán los arcoírises. time free of socialism and communism and tyrannies. And certainly we have great friends in Congress, such as Senator Rick Scott and the representatives Mario Díaz-Balart, Maria Elvira Salazar, Carlos Jiménez, the Speaker, Johnson. Sir Johnson is a great supporter of our cause. So we know. Ya, miren, tengo que hacer una búsqueda aquí en la transcripción. A ver si ella en algún momento ha dicho lo mismo sobre Trump. Vamos a ver. Ya, tengo que buscar. Ok. Vamos a estar buscando. Ok, entonces ella dice aquí en el minuto 40 que Donald Trump, ella cree que Donald Trump está con la causa venezolana y que el régimen chavista tiene terror le tiene terror a Donald Trump. Y después dice, déjame dar tu gratitud. Por lo menos no llegó hasta los extremos de agradecerle a personas como Marco Rubio y Rick Scott sin primero haberlo hecho a Donald Trump. Déjame darle tu oportunidad de enviar mi gratitud a Donald Trump a través de ti y que está haciendo las cosas correctas. Ok. Entonces eso fue lo que dijo. Por cierto, si se preguntan cómo lo estoy haciendo, te metes en la transcripción de un video y le das a Control F si estás en la computadora y te aparece la cajita para buscar una palabra y te aparece después donde aparece esa palabra dentro de la transcripción. Ok, lo pueden ver aquí. Ok, entonces vamos a continuar con esta última parte de la entrevista. Now we are surrounded by a great team that trusts Venezuela, and we trust them as well. Well, Maria, we've seen what a change in leadership can do for people of countries like El Salvador with Bukele. I mean, just what an amazing turnaround from one of the highest crime nations in the world to one of the lowest in a few years. You've seen it with Milei in Argentina, turning. Ven a lo que me refiero. Ven. Miren, aquí está. Ven que yo no hablo paja. ¿Okay? Yo debería ser, ¿cómo que se llama este sujeto que en estos días me escribió? El que hace el análisis del lenguaje corporal. ¿Cómo que se llama? Vamos a hacerle un shout out. Eso Enrique Rosas. ¿Okay? Eso Enrique Rosas, ¿verdad? Yo debería ser como ese tipo y hacer mi propio canal de análisis de lenguaje corporal. Lo dije desde el primer momento. María Corina no sacude la cabeza para estar de acuerdo con lo que dice Donald Trump Jr. cuando Donald Trump Jr. está hablando de algo que María Corina en el pasado ha criticado o ha elogiado y es contrario a lo que está diciendo Don Jr. Aquí se ve a la perfección. Observen esto. Entonces, él está hablando de cómo Bukele ha tenido grandes logros, ¿ok? Y ha podido reducir los niveles de criminalidad. Miren, María Corina está así. O sea, el movimiento más ligero. Así, como si estuvieses tratando de entrar así a un museo. Quieres robarte una obra de arte. Y el museo tiene como la escena esa de Ocean's 11. Tiene puros láseres, ¿ok? Que están apuntando a todas partes y tú tienes que evadirlos. Y está haciendo así, ¿ok? Tan pronto se menciona a Milei,
cambia por completo. Y ahí sí es así. Claro, porque María Corina Machado ha llamado autoritario y que le preocupa y esto sobre Nayib Bukele, ¿ok? Observen esto. People of countries like El Salvador with Bukele. I mean, just what Mire an la cabeza, amazing mire la cabeza. turnaround from one of the highest Mire, crime mire. nations in the world to one of the Mire, lowest in mire. a few years. You've seen it with Y después, Milei Milei. in Argentina, turning what seemed like just an infinite stagflation to balanced budgets. So to finish up, imagine that you're sitting with my father. What would you tell him? What's your concrete plan? How do you make the election that you won actually be acknowledged? Por cierto, creo que Don Junior acaba de decir algo que no va a tener muy felices a muchos de los simpatizantes de María Corina. Imagínate si estuviese reunida con mi papá. El que Donald Trump Jr. haya dicho algo como eso, yo creo infiere que hasta el día de hoy María Corina todavía no se ha reunido con Donald Trump. Y obviamente no me refiero a físicamente, me refiero a una reunión, inclusive por llamada. ¿Sí? Porque Donald Trump le está diciendo esto como si, ustedes saben, cuando hablan, le hablan a un muchachito en una entrevista, mira, ¿quién es tu ídolo en el fútbol? Y dice Cristiano Ronaldo. Y dice, mira, ¿qué le dirías a Cristiano si estuviese aquí ahora mismo, verdad? Entonces Don Jr. dice lo mismo a María Corina. Entonces, una vez más, yo creo eso infiere. Todavía ahora, después de 5 semanas de la presidencia, Donald Trump al parecer no se ha reunido con María Corina. Eso es lo que yo estoy infiriendo, lo que está diciendo Don Jr., ¿ok? And how do you have a peaceful transfer of power to stop the chaos? How do you do this without turning Venezuela into another a Libya or Iraq, which would be examples of sort of where that went wrong and just led to just downright instability? Well, I really look forward to that moment. I really do. And Bueno, ok, lo acaba de admitir entonces María Corina, que no se ha reunido con Trump todavía, ni siquiera una llamadita. I would say, look, Mr. President, Venezuela is the biggest opportunity in this continent for you, for the American people, and for all the people in our continent, certainly for Venezuelans. And we have the plan to move forward. We're actually already executing it. The plan to get Maduro out. We assume our responsibility. We do our part here, and we have proved it so far. And we will never stop working days and night. But we need a true ally that exactly knows what to do. We don't need boots on the ground. We don't need soldiers in Venezuela. That's crazy. We don't even need resources because we have the possibility to pay for our freedom and to pay for the rebuilding of our country. We have those resources. Other countries, unfortunately, do not have them. And we have this plan ready to work together for rebuilding Venezuela, opening markets, and getting, Ok, una vez más, María. Es un total despropósito para tu mensaje el decir que es una locura siquiera la idea de tener botas en el suelo, tener una intervención o la fuerza, que eso es una locura, ¿ok? Después dicen, ni siquiera necesitamos recursos, porque nosotros podemos pagar por esos recursos. Obviamente ya pensando que Donald Trump va a hacer un acuerdo con María Corina Machado y compañía similar al que acaba de hacer con Zelensky. Mira, tú me vas a repagar la ayuda con los recursos minerales que tienen, ¿ok? O sea, honestamente, entiendo la petición, de tratar de decir, mira, no hace falta que se metan una vez más en una intervención, no se preocupen estadounidenses y Trump, tampoco vamos a pedirte que nos des ayuda militar de esa forma, puede ser algo más indirecto. Pero el decir que es una locura siquiera pensar en algo como eso, una vez más vuelve a reafirmar la postura de que María Corina Machado pretende sacar al régimen chavista con el poder del amor, como los ositos cariñositos, ¿ok? Y eso es un problema tremendo de credibilidad que tiene María Corina. Ese es el problema. Decir ese tipo de cosas le resta aún más a lo que ya es una crisis de credibilidad que tiene María Corina. Y la crisis de credibilidad de María Corina no es solo frente a Donald Trump. Donald Trump ya ha hablado, según reportaron personas de su administración, a políticos, si no me equivoco, o fue a político o fue al Financial Times. El artículo que les compartí en Instagram y en Twitter unas semanas atrás, de cómo Trump estaba molesto porque en la primera presidencia básicamente él le había dado apoyo, dinero a unos perdedores, a personas como Juana Guaidó, ¿ok? Y yo les había dicho esto desde el momento en el que Juana Guaidó surge por primera vez.
Yo dije, la única razón por la que Donald Trump le dio el apoyo a Juan Guaidó no es porque Donald Trump confiaba en él, es simplemente porque él dijo, ok, este es el tipo que tiene al parecer el apoyo de la gran mayoría de venezolanos opositores, entonces bueno, vamos a apoyarlo a él porque él es el que tiene el apoyo popular, ¿ok? Y eso es lo que le dijeron personas como Mike Pompeo, eso es lo que le dijeron personas como Elliot Abrams, eso es lo que le dijeron personas como John Bolton, ¿ok? Ellos fueron realmente los creadores de la imagen de Juan Guaidó, que después fue legitimada por parte de los propios venezolanos opositores, que pensaban, bueno, si este es el que tiene el avalo de Washington, o sea, es como un Ouroboros. Fue un Ouroboros lo que pasó y lo que típicamente ocurre en este escenario. Washington da legitimidad debido a que esta persona tiene las masas en la calle movilizándolas y tomando las tomas aéreas y las fotos, y después esas personas siguen apoyando esa figura debido a que Washington ha dado legitimidad. Entonces, en fin. En este caso, María Corina, el problema más grande que tiene es no solo de credibilidad para con Trump. Yo creo que a estas alturas Trump no cree que María Corina Machado es capaz de hacer nada. Yo creo que si Donald Trump pensaba que Juan Guaidó era un inútil, creo que piensa lo mismo de María Corina. Y por eso creo que está dudando sobre si volverse a involucrar en un intento de sacar al régimen chavista de la forma que sea. Una vez más, el remover las concesiones a Donald Trump ni le quita ni le da. Es para él totalmente irrelevante. Absolutamente irrelevante. Imaginen pensar que Donald Trump está tragando grueso antes de decidir quitarle las concesiones petroleras, cuando al mismo tiempo está tomando la decisión posiblemente de aplicar aranceles de 25% a la Unión Europea. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un Trump que está utilizando su influencia así. O sea, él dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y o se ponen alineados a lo que yo digo, o bueno, continúa. El pensar que él está, oh, mira, si hago esto, el régimen chavista va a tambalear, no. Él está utilizándolo primero como un castigo a Maduro por no haberse llevado a más criminales venezolanos, por todo lo que tiene que ver con el tema de los números de deportaciones, aunado a lo que fue el despido del principal asesor del Servicio de Inmigración, de ICE. Entonces, eso no, a mi parecer, eso no indica de ninguna forma que Donald Trump ha cambiado de parecer con respecto a María Corina. Y esta entrevista no creo que haya avanzado ese cambio de parecer de parte de Trump tampoco, ¿ok? El problema que tiene María Corina, como dije, no solo es de credibilidad para con Trump, también es para con muchos venezolanos. Ustedes ven las publicaciones de María Corina Machado recientemente y por fuera de las cuentas de bots y por fuera de las cuentas de los propagandistas del chavismo azul, ¿ok? La opinión está empezando a tornarse cada vez más en contra. Y esto yo lo dije, nosotros llegamos a Coaviva, tú siempre dices que esto lo dijiste, sí, porque o sea, ese es mi trabajo. Al fin y al cabo, ese es mi trabajo. Si yo soy un analista político que no pego una, que no digo nada, que termina ocurriendo, que termina haciendo lo que pasa, entonces no hago bien mi trabajo y nadie me debería escuchar, ¿ok? Inclusive si son cosas que no son populares con la audiencia que los escucha. Pero si el tiempo me termina dando la razón, espero que por lo menos entonces puedan admitir, como tengo que decir, muchas veces ocurre, personas llegan y dicen, Coavía, yo te odiaba, yo dije todo sobre ti, pero resulta que tuviste la razón. Espero que también lo hagan en esta instancia, ¿ok? Porque estoy diciendo lo que va a pasar. Si nosotros llegamos al verano de este año y María Corina Machado todavía está en la misma, de esto, sí, amigo militar, está más débil que nunca, va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Juan Guaidó. Y la popularidad va a ir en picada, el momento pasó y después se va a perder la oportunidad con la administración de Donald Trump. ¿Ok? Entonces, una vez más, si María Corina Machado está interesada en obtener el avalo de Donald Trump, esto no lo hace. Esto no lo avanza. Ella tiene que estar directamente jalándole las que ustedes saben a Trump de una forma que nadie nunca lo ha hecho. ¿Ok? Esta entrevista no lo logra. Una entrevista de más de 1 hora con el hijo de Trump. Con el hijo de Trump. Y nombras a su papá 3 veces. Y dice, sí, quiero agradecer. Él pareciera estar del lado de los venezolanos. Quiero agradecer el trabajo de Trump. En una entrevista de 1 hora con su hijo, María. Con su hijo. Pero bueno, miren, con eso va a terminar este video. 1 hora y media en mi vida. 1 hora y media en mi vida más. Pero bueno, por compromiso ustedes que me pidieron esta reacción. Hasta la próxima, mi gente. Paz.